Hola, yo soy Estefanía López y en este breve video me voy a dar a la tarea de hacer un breve resumen, una reseña, un breve análisis y emitir diversas conclusiones que he logrado alcanzar a través de la lectura que nos pide el programa educativo del Seminario de Gobierno Abierto de la Maestría de Transparencia y Protección de Datos Personales. La lectura que se tuvo para poder hacer este ejercicio, esta actividad 1 de la unidad 1, fue de los autores Sandoval, Villoría y quienes hacen unas reflexiones con respecto a la implementación del gobierno abierto en los estados, en los gobiernos, cómo podemos alcanzar a una definición teórica de este surgimiento, de este acercamiento que tienen los estados con la sociedad civil para poder gobernar de manera conjunta en los estados democráticos sobre todo, y cómo ellos también hacen un análisis y una crítica, sobre todo en el caso de Villoría, de que esos ejercicios de gobierno abierto también pueden llegar a ser contrarios a lo que se quiere alcanzar con la democracia, y cómo también es usada lo del gobierno abierto, la transparencia, el acceso a la información y la apertura de datos por parte de los gobiernos para generar fortalecimiento de sus figuras políticas, de sus partidos políticos, y cómo pueden llegar a manipular a la sociedad civil a través de estos ejercicios, a través de esta apertura gubernamental. Me pareció bastante interesante las aportaciones que hacen los tres autores. Considero que a mí me hubiera servido bastante poder leerlos anteriormente, ya que mi proyecto de investigación de esta maestría, mi tesis, que pretendo finalizarla oportunamente, trata específicamente de un estudio, de un análisis de los ejercicios de gobierno abierto de co-creación que tienen los órganos garantes de los estados de la República. Específicamente de los que tienen ya pactados con la sociedad civil, y que específicamente el programa que implementa el INAE, así se llama, Ejercicios de Gobierno Abierto de Co-creación Local desde el INAE, de co-creación local, sí, de co-creación local. Son ejercicios de gobierno abierto, de co-creación desde lo local del INAE, y lo cual esta definición de co-creación local no la había encontrado específicamente en algún proyecto académico de otros autores, y eso me pareció bastante interesante poder encontrarla en las aportaciones que hace Sandoval. Sandoval también muy atinadamente nos da cuenta sobre las vertientes que existen respecto a los gobiernos abiertos, respecto a esta definición. La primera, que tiene que ver con la apertura de datos, la difusión de la información y la disponibilidad que los gobiernos deben de tener a la ciudadanía para poder entregar información pública, para que se le dé el tratamiento, el análisis, la lectura y la utilidad que le sea conveniente a la ciudadanía y a quien la solicita. Y la otra, que tiene que ver con la implementación de programas y políticas públicas en conjunto con la sociedad civil, a lo cual define como el tema de co-creación. Ambas son dos cuestiones que tienen que ver con el gobierno abierto, pero que van separadas, que unos gobiernos pueden nada más cumplir con la primera definición, con la primera clasificación, que es nada más con la difusión de información, y la otra, que tiene que ver ya con un esfuerzo mayor, que se relaciona con el acompañamiento de la sociedad civil y tomarla en cuenta para la toma de decisiones. Conozco cómo se hace este tipo de ejercicios de gobierno abierto de co-creación. Lo he visto en mi estado, lo he visto en México. Sin embargo, sí considero que no ha alcanzado el auge necesario, el auge que se tiene que hacer y la participación que se tenga que alcanzar para hacer que esas políticas públicas y esos programas sean bien implementados y bien acompañados por parte de la sociedad civil. Tengo el conocimiento que muchas IAP se dedican a eso, entonces me parece muy atinado ahora dar cuenta desde el punto de vista teórico
de qué se trata, ¿no? De cómo es que de verdad tienen que estar funcionando y qué crítica hay para poder fortalecerlo. Sobre esto último, Sandoval también hace ciertas aportaciones consultando a otros autores también sobre los modelos de gobierno abierto, lo cual me pareció bastante interesante porque así podemos darle forma y tener como una perspectiva más grande de lo que significa poder implementar un modelo de gobierno abierto en los gobiernos. Me pareció también muy interesante el tema que él advierte sobre la caja negra en su modelo, en su propuesta, porque en todo esquema de gobierno abierto siempre va a haber un margen de error o una cuestión que a lo mejor no puede ser totalmente aperturada, ya sean datos o información, tratándose de secrecía de Estado u otros temas, o también de simulación por parte de los gobiernos para no dar cierta información o no publicar cierto tipo de datos que pueden ser vulnerables para su régimen gubernamental o régimen político. Por otra parte, también me pareció muy interesante que Villoría, después de también él advertir ciertas definiciones sobre el gobierno abierto y desglosarlas en 4 ideas de gobierno muy atinadas, que en la tercera idea de gobierno que él propone, él advierte sobre la línea muy delgada que existe entre la transparencia y la apertura de datos y el populismo a través del discurso que los actores políticos pueden utilizar sobre el tema de transparencia y gobierno abierto. Eso me invita o nos invita mucho a la reflexión de cómo es el discurso que han estado implementando nuestros gobernadores actuales y sobre todo cómo lo han llevado a través de las redes sociales actuales, porque en la actualidad se ha vendido mucho el tema de la apertura del gobierno a la ciudadanía, del acompañamiento, del gobierno transparente, y eso se ha optado también en los discursos de las redes sociales, pero eso también le da protagonismo a los personajes políticos, caso nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador o caso el gobernador de Nuevo León, Samuel García, que han estado utilizando y repitiendo mucho el discurso, que considero que sí hay una línea muy delgada en ese aspecto y que vale la pena analizar. Otra de las cosas que puedo concluir con respecto a esto del tema de las redes sociales y del uso de la tecnología es que el tema de la transparencia, desde la primera clasificación de Sandoval, de la apertura de datos y del acceso a la información, todavía falta mucho que hacer para el tema del uso de las tecnologías. Sabemos que muchos gobiernos han migrado y muchos personajes políticos han migrado al tema de las redes sociales para poder difundir sus acciones de gobierno y darle transparencia al Estado. Sin embargo, muchos de ellos todavía no lo han hecho, y creo que por esta misma línea delgada que existe entre el gobierno transparente y el populismo a través del discurso de los autores políticos, valdría la pena regular el uso de las redes sociales para proteger el derecho de acceso a la información. No todos los gobiernos todavía tienen una migración total a las redes sociales. Creo que sí vale la pena que todos existan en estas cuentas. Yo como cibernauta me he podido dar cuenta, pero creo que también a través del Estado o a través de los órganos garantes podríamos crear algún marco jurídico que nos permita regular el uso de las redes sociales para el tema de difusión de información gubernamental. Entre otras cuestiones de definiciones que pudimos advertir para darnos mayor cuenta de lo que viene siendo la definición de modelos de gobierno abierto, pues yo pude profundizar o pude dar cuenta de que muchos aspectos involucran a este tipo de modelo de gobierno, como es la participación ciudadana, el acceso a la información, claro, el uso de las tecnologías, la apertura, la legitimidad gubernamental, la libertad de información y la rendición de cuentas. Todos esos aspectos entramos en un debate de que todos tienen relación con el tema de la transparencia, sin embargo no todos significan lo mismo y no todos tienen la misma injerencia o la misma actuación al interior del gobierno y la ciudadanía. Por eso creo que fue demasiado importante poder separar estas definiciones y darles un significado para tener una mayor amplitud de lo que es la definición y la implementación de los ejercicios de gobierno abierto en los estados actualmente.
Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que mi reflexión haya sido nutritiva.